Voy a proceder a leer. Quizá recuperar a quienes viven en nuestra memoria sea otra forma de acercarnos a nosotros mismos. Por ello, la otredad siempre convive con la conciencia de ser y estar. Es autorreferencial. Bastaría con recordar a León Felipe y afirmar, como él, quiero decir quién soy, para que tú me respondas quién eres. Cuando Pedro Ochoa Palacio nos lleva a los meandros de sus recuerdos, toma consigo sus penates, esos dioses domésticos a quienes dirigimos la mirada todas las mañanas de nuestra existencia con la impronta lejana, o mejor aún, con los ojos múltiples que no se ha llevado la muerte, como en el poema de Cesare Pavese. Unos ven hacia afuera desde el interior del ser para conocer qué hay más allá del presente o entenderlo, y otros ven hacia adentro para encontrar la razón de ser en lo que fue o fuimos. A la manera del mito de la caverna de Platón, el conocimiento del mundo y la educación sentimental se tornan contemplaciones liberadoras del cautiverio de la verdad como una metáfora siempre renovada. Desde las confesiones de San Agustín, que el cristianismo ha insistido en presentar como la primera autobiografía de Occidente, pasando en nuestro espacio latinoamericano por Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, donde Carlos Fuentes advierte el valor de revelar las imperfecciones del poeta, o bien Vivir para contarla y la inútil distinción entre la imaginación y la memoria, de Gabriel García Márquez, una forma de encontrar consuelo a la ausencia y fortaleza para continuar viviendo surge del acto de evocar a los ausentes o lo que antes fuimos. Todos tienen, como yo, el futuro en el pasado, escribió Fernando Pessoa con la pluma heterónima de Bernardo Suárez en el libro del Desasosiego. Así es. Pero en todo caso, esto lo hacemos en la conversación continua de una mesa de amigos o en la revelación de páginas escritas, a veces con la sonrisa que enmascara la ansiedad no exenta de dolor. La mayoría de las narraciones iniciales, o capítulos si se quiere, Pedro no pretende hablar tanto de sí mismo como de una saga, la de su estirpe, ese árbol de familia cuyas raíces se dispersan en cada uno de nosotros, porque todos llevamos una historia personal iniciada mucho antes de nuestra existencia en el mundo. Su libro no llega acompasado al ensalmo de las vidas ilustres o ejemplares, sino como los relatos de una cotidianidad que recupera el mundo verdadero al cual no somos ajenos. Las mismas calles y las mismas gentes, los mismos lugares y la compartida página de nuestro pasado común desfilan en sus líneas ágiles y realistas. Pero no son estas las memorias de un lugareño, porque las circunstancias de fondo son valores fundamentales de nuestra idiosincrasia y, en consecuencia, la lectura no solo es apta para una zona o generación, porque en el fondo, como la tonada del filósofo de Juárez, de donde toma su título el autor, a la manera de un canturreo lejano de la radio en la ventana del vecino, todos comprendemos demasiado tarde. Hablar de los abuelos, los padres, de los hermanos y los amigos, de los primos y los tíos y de toda la genealogía reunida en una dilatada relación de nombres,
caídos como las hojas en el otoño, mientras otras aún se mecen en la ventisca de los días, es una forma de decir: aquí estamos. En la primera puerta de América Latina es importante refrendarlo porque se juega una doble identidad, la de una frontera cultural y espiritual que nace con el idioma, la de los asentamientos de la historia reciente, surgidos como expresión de voluntad colectiva. Ese acto volitivo plural que transcurre en un itinerario más o menos perceptible y consustancial al sentimiento de arraigo. Se trata de repetir como el adelantado personaje literario de la singular novela Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, cuando se percataron de que habían fundado una ciudad y decía: fundar una ciudad, yo fundo una ciudad, él ha fundado una ciudad. Es posible conjugar semejante verbo, se puede ser fundador de una ciudad, crear y gobernar una ciudad que no figure en los mapas, que se sustraiga a los horrores de la época, que nazca así de la voluntad en este mundo del Génesis. Hasta aquí la cita de Alejo Carpentier. Por lo demás, nunca es desdeñable la recuperación de la urbe antigua desvanecida, como todas, con la gentrificación y la modernidad perpetua. Ese cambio acelerado, rebasando siempre nuestra capacidad de asimilarlo, y aquí, entre relatos, piedras miliares de una biografía novelada, aún nos lleva a la coincidencia de sitios y circunstancias, aunque los territorios urbanos y aún los rurales se han transformado con la historia patria, y en ello esta narración también tendrá algo por decir a los recién llegados a la crónica de esta y muchas otras donde la vida se desenvuelve a pesar de las circunstancias. Por mi parte, me he encontrado en algunos espacios públicos con el Pedro del pasado, y otros los he recuperado con su auxilio. La vieja plaza de toros, las escuelas y las colonias, los cines a donde llegábamos con nuestros zapatos, mostrados merced a las habilidades miríficas de los saciadores del callejón del Travieso, y en el bolsillo las gomas de mascar compradas al cielo de la calle Segunda y Avenida Revolución, que guardaba el misterio de la luz detrás de una placa metálica para dar fe de su condición, por si fuese necesario. La precaria alegría hebdomadaria del Parque Teniente Guerrero, el primero de Tijuana, la antigua zona del río que cubrió de canales y edificios una gran laguna de pobreza y de cartón, llegada desde el centro de nuestras contradicciones sociales. La frontera de aquellos tiempos con su reja arrogante, pero nunca cerrada, desde donde a veces parece venir el golpe del coletazo de madera, como de aquellos juegos de béisbol visibles sobre el antiguo Puente México, y después esa franja porosa y extranjera donde se erigían áreas de visita frecuente y aspiracional. Hay que decir, los personajes de Pedro Ochoa se mueven con la misma intensidad que los de la niñez de Federico Fellini en su clásico Amargo. En Romagnol, por cierto, significa yo me acuerdo. Pero Pedro Ochoa avanza en su relato más allá de la infancia, tras tejer las relaciones familiares con la revolución que tocó a la puerta de nuestros ancestros hasta los tiempos que nos escuchan siempre los senderos de la gente joven. La narración se monta en la fábula reciente con las aulas y las ideologías y los viajes iniciáticos. Aparecen de carne y hueso personajes apreciados y vehementes como el profesor Rubén Vizcaíno Valencia, nacido en
Guatemala sin ser hijo de Pedro Páramo, porque decidió ser hijo de Tijuana. Uno puede repasar también la historia propia mientras las hojas de papel nos despliegan significados y significantes del narrador, pues las obsesiones, los desencantos juveniles y la ilusión de una alegría colmada de deseos son rutas paralelas para todos y siempre es ineludible recorrerlas. Por eso, la experiencia del autor luego toma protagonismo, pero más aún, la ficción ahora abordada como una colonia íntima y así entra en nuestra propia piel. Lo que iniciara con la exactitud del jardín de la memoria se transforma y enaltece en un nuevo pacto con el lector para dar paso a narraciones donde se funden personajes y hechos. Las páginas finales llevan al desenlace de un amor perdido, cierta felicidad inconclusa que pudo ser en el relato o en la existencia del autor, pero se fue en camión hacia las llanuras de la Mesa, mientras al poniente se perdía la tarde en los ribazos de Almagre asomados al mar. Aunque vecinos, nuestras casas están a una cuadra de distancia. Supe de Pedro Ochoa hasta 1989 y a 3.000 kilómetros de distancia, porque las brechas generacionales ya habían iniciado su empedrado proceso. Desde entonces hemos tenido un trato continuado, mucho más por la camaradería y la amistad que por razones laborales, y eso me ha permitido conocer en su momento a muchos de esos seres entrañables y en el deambular de estas páginas descritos con donosura y guiños. Ahora, cuando he leído sus andanzas de escolapio y apasionado bachiller, reales o imaginarias, me percato cómo se asoma aún en el escribidor el mismo devoto actual de las expresiones culturales, no ajeno a la dinámica social. Pero dos virtudes, puedo percatarme ahora, se acentran con el tiempo en su esencia humana: la filiación absoluta y lealtad a los suyos, al rito tribal que cohesiona sin el filtro de la razón, y su capacidad para entender el mundo y transitar por diversos caminos con disposición para apurar el cáliz que le corresponde. Si algunas veces nos confiesa Pedro Ochoa Palacio, se preguntó cuándo era el momento para voltear atrás y poner los hechos en la balanza y pasarlos en claro, como diría Octavio Paz, yo entiendo que acertó no solo por el paso de las tragedias personales y la resiliencia donde la individualidad se fragua, sino por entender cómo en una epifanía que no quería olvidar las verdades ya arraigadas en su alma. Es verdad, aún con picardía, en este libro hay nostalgia y hay saudade, pero son esas páginas las que preservan la historia de quienes nos importan. Y si bien esta no es totalmente una obra de ficción, porque el autor simultáneamente la respalda con su convicción y testimonio, podría hacerlo apelando a las mismas razones que Fernando del Paso arguye al inicio de Palinuro de México, donde decía Fernando: la razón por la cual algunos de sus personajes podrían parecerse a personas de la vida real es la misma por la cual algunas personas de la vida real parecen personajes de novela. Felicidades, Pedro. Muchas gracias.